Amén. A ver si se conecta la gente. Amén. A ver si hay alguien que se conecte. Bendito eres, Maestro bueno, soberano Dios. Te adoro mi vida, Padre. Amén. Luis, Dios te bendiga. David Castro, Dios te bendiga. José Flores Cortés, Dios te bendiga. José Antonio Cortés, Dios te bendiga. Dios te bendiga. José Antonio Cortés. José Antonio Cortés, Dios te bendiga, hombre. Bendito eres, Señor. Según esta, Daniel, Dios te bendiga. Amén. A ver si se conectan más gente. Espíritu Santo. Te adora mi vida, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Emi, Rocío, mi niña. Salud. Emi Romero, Dios te bendiga. Bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar quisiera que hagamos una oración por nuestro hermano Bernardo el de Arjona, que por lo visto, pues creo que le ha dado un infarto y está bastante mal en el hospital, está en la UBI. Por eso vamos a hacer una oración por nuestro hermano Bernardo y Juan Carlos te bendiga, Talía te bendiga. Por nuestro hermano Bernardo que está en urgencia y está bastante mal por otro lado del infarto, ¿vale? Venga, vamos a orar y presentamos esto. Bendito eres, Dios de gloria, soberano Dios eterno, redentor de nuestras almas. Te quiero rogar, Dios mío, por nuestro hermano Bernardo, para que tú pongas tu mano, Dios mío, de sanidad, Dios mío. Por favor, Espíritu Santo, creemos en tu palabra y en lo dicho de tus labios, Señor. Pon tu mano, Dios mío, tu mano Bernardo, y aparte, Dios mío, todo malestar, y ven sanando, por favor. Está en el hospital y su familia lo está pasando bastante mal, Dios mío. Tú lo estás viendo, tu siervo, Padre. Ayúdale, Dios mío. También te quiero orar por mi hermana Antonia y por todos los que están en los hospitales, Dios mío, en estos momentos, Señor. Gracias por tantos miles que se están sanando, Padre eterno, y porque están saliendo de esta situación, Padre. Te quiero rogar por los familiares de los que hayan tenido pérdidas por causa de esta enfermedad, Dios mío. Que tú vengas trayendo consuelo a sus almas, Señor eterno. También te ruego, Dios mío, por los doctores, los enfermeros, los médicos. Como cada día, Señor, te rogamos por ellos, Señor. Gracias, Señor. Pon tu mano Bernardo. Espíritu Santo, por favor, te lo ruega mi alma, en el maravilloso nombre de Jesús. Te quiero rogar por esta clase, Padre, para que seas tú, oh Dios, el que me dirijas y me ayude a poder transmitirla. Y con el fin de que aprendamos y estudiemos y escudriñemos tu bendita palabra, Padre. Gracias, en el maravilloso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Cristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Juan Cortés, Dios te bendiga. Ay, bueno. Mendoza Clemente, Dios te bendiga.
Antonio Rocío, Dios te bendiga. Bueno, vamos a comenzar esta clase. Hoy es un tema muy importante. Yo en el tema de hoy quisiera extenderme pues lo que pueda, ¿de acuerdo? Lo que mi mente me dé y lo que el autor de la guía nos vaya diciendo. ¿De acuerdo? Antonio, Dios te bendiga. La semana pasada el último tema que dimos fue el tema de el concepto de la revelación. ¿De acuerdo? Ese fue el tema que dimos. El concepto de la revelación. Yo he hecho aquí una pequeña recensión del tema porque siempre me gusta dar un pequeño resumen, una pequeña recensión, una pequeña reseña de lo que vamos dando, pues, para que no vayamos perdiendo, Juan Cortés, Dios te bendiga, para que no vayamos perdiendo el hilo del tema de la bibliología, que es el tema que estamos dando. Vamos por el tema de la revelación, ¿de acuerdo? Y yo hice una pequeña recensión, dimos el concepto de la revelación. ¿Qué significa la palabra concepto? Concepto es qué es lo que se entiende o qué es lo que se concibe o qué es lo que se entiende por la palabra revelación. Es decir, el concepto de la revelación es qué es lo que se entiende o qué es lo que se concibe, qué idea tenemos, qué idea da el tema de la revelación. ¿De acuerdo? Pues he hecho una pequeña reseña. La revelación en hebreo dijimos que es Jalá, en griego es Apocalipto. La teología cristiana no ha sido una creación humana, sino que ha sido divina. Es decir, porque su creador es divino, Dios, o sea, su creador es divino y ese ha sido Dios. Es decir, el tema de la teología cristiana no ha sido una invención ni una creación del hombre, porque el hombre es imposible de poder crear algo divino. O sea, el tema de la cristiandad, la doctrina, las enseñanzas, no ha sido una creación humana, sino ha sido una creación divina. Y su autor es Dios. ¿De acuerdo? Y tanto en hebreo, jalá, como en griego, apocalipto, que es la palabra revelación, las dos tienen una misma idea. Y la idea que tiene la revelación es dar a conocer algo oculto. O sea, la idea que tiene la revelación es de dar a conocer algo que está oculto. O sea, la revelación lo que hace es sacar a flote, ahondar y sacar hacia afuera algo que está oculto. Ese es el concepto de la revelación. ¿Y cuál es el fin de la revelación? ¿Cuál es el fin de dar a conocer algo oculto? El fin de dar a conocer algo oculto es de que pueda verse y pueda conocerse por lo que es. También dimos que la revelación hace clara las cosas oscuras y también da a conocer las cosas ocultas. Es decir, la revelación hace claras las cosas oscuras y también hace conocer las cosas que están ocultas. ¿De acuerdo? La revelación llega al hombre no solo como una información sin obligación, sino con una regla obligatoria de fe y de conducta. También dimos eso la semana pasada. La revelación gira en torno de dos puntos. Esto es muy importante. La revelación gira en torno de dos puntos, que es los propósitos de Dios y la persona de Dios. Eso es tocante al concepto de la revelación. ¿De acuerdo? Os mandé los apuntes, también os mandaré este que yo he hecho. Esto es un resumen de resúmenes, ¿de acuerdo? De lo que es la revelación para que ustedes lo tengan. Bien. Hoy vamos a dar la necesidad de la revelación. Dimos el concepto y ahora es la necesidad de la revelación. ¿De acuerdo? El punto B, que es la necesidad de la revelación, tiene cinco puntos, 6 puntos. Y lo vamos a dar despacito, sin prisa. ¿De acuerdo? Así que presta atención en esta una vez más, porque esto es para el beneficio tuyo, para que conozcamos un poquito más de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Dar la enhorabuena a aquellos que han hecho los exámenes y que han aprobado todo. Sé que hay gente que tiene que seguir haciéndolo, que son un poquito más rezagados, pero bueno, te animo a que los hagas,
porque eso te va a enseñar mucho y te va a aprender, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. La necesidad de la revelación. Punto B. Mira, el autor de esta guía, yo lo estoy leyendo aquí en el libro, dice, empieza y comentando con un teólogo, un tal Ernesto Trecham, yo tengo el libro de este hombre, y este hombre comenta esto que te voy a decir ahora. Mira, hay un hombre en la Biblia, un personaje bíblico, que le hace una pregunta a otro hombre bíblico. Le hace una pregunta. Este hombre se llama Zofar. Zofar era un amigo de Job. Y la pregunta que le hace es la siguiente. Mira, toma nota y atiende, ¿de acuerdo? Mira la pregunta que le hace este tal Zofar a Job. Era un amigo de él, ¿de acuerdo? Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Eso está en Job 11:7, para que quiera leer. Dice este tal Zofar, que es amigo de Job, le pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Quiero que medites en estas dos preguntas, porque yo confío que el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a hacer entender algunas más cosas. Mira, voy a repetirte el versículo. Zofar le pregunta a Job, Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Mira, si tú sabes que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es porque en esta Biblia, en la que tú tienes en tu casa, lo dice. Y si tú sabes que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es porque está escrito, te ha sido revelado, te se ha dicho y te se ha enseñado, por eso tú y yo lo sé. Es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la convicción, la fe de la certeza de lo que se espera. Bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú y yo sabemos eso, es porque esta no lo ha revelado y porque está escrito aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando este hombre le pregunta, este tal Zofar le pregunta a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Si tú sabes que una vez un niño nació en Belén y ese niño creció y ese niño fue enviado por el mismo Dios que creció, que le golpearon, le escupieron, lo crucificaron. Si tú sabes todo eso, si tú sabes que Dios limpia, te perdona, te justifica, te anima, te alienta, te levanta, te fortalece, si tú sabes todo eso, es porque la palabra te lo ha revelado. Porque si la palabra no te hubiera revelado, tú nunca jamás lo sabrías. Entonces, lo que quiero darte a entender antes de seguir en el tema es que quiero que tome la máxima importancia y que le des valor a lo que es cada versículo, cada capítulo, cada letra, cada hoja, cada renglón, que le des importancia, porque esta es la revelación de la palabra de Dios para que tú conozcas el camino, conozcas la verdad y conozcas la vida. Gracias a esto tú lo sabes, te se ha revelado, te se ha revelado, te se ha escrito. Este verso que he dicho es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Tú sabes eso porque un hombre lo escribió. Y ese hombre que lo escribió porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Si Dios no inspira a este hombre a que escriba eso, tú y yo no lo sabemos hoy. Pero tú, cuando tienes problemas, cuando tienes necesidad de un consejo espiritual, tú vas a lo que está escrito. Y esto te consuela, esto te anima, esto te da fuerza, esto te levanta. La Biblia te levanta.
La palabra de Dios te fortalece. Y eso te ayuda a ti y me ayuda a mí. ¿A dónde te vas a agarrar si no solamente a las promesas y a la palabra de Dios? Pero claro está, tú y yo podemos ir a la Biblia, porque está escrita y está revelada. Pero Job, en aquella época, atención ahora, en aquella época, cuando Zofar le dice a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Te voy a decir algo. ¿Me puedes decir tú un secreto de Dios? Piensa. ¿Me puedes decir tú un secreto de Dios? Yo te voy a decir un secreto de Dios. Un secreto de Dios es que por medio de su muerte y de su resurrección tú tienes vida eterna. Eso es un secreto que estaba escondido y a ti te se ha sido revelado. Un misterio es que por medio de su sangre tú tienes perdón de pecado. Por medio de su resurrección tú tienes un día, tú también partirás y o bien de una forma o bien de otra tú estarás con el Señor. Eso es un misterio que estaba oculto y a ti te se ha sido revelado. Pero en esta época, cuando Zofar le habla a Job y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? En esa época no había nada escrito. No había nada escrito. No estaba la Tanakh. ¿Sabéis lo que es la Tanakh, no? La hemos estudiado. No estaba el Torá, ni el Nebijim, ni el Ketubim. No estaba la ley. No estaban los profetas. No estaban los escritos. No había nada escrito. Cuando los tiempos de Job no había nada escrito. No había nada escrito ni de Abraham, ni de Adán, ni de Matusalén, ni de nada. No había nada escrito. Entonces, ¿de qué forma, cómo este hombre Job podía ser un hombre temeroso, o sea, justo, temeroso y apartado del mal? Si no había donde él echar mano. Él no podía tener como tú tienes para poder leer y para poder aconsejarte por medio de la escritura. Sin embargo, él no. Entonces, date cuenta a donde yo quiero llegar esta tarde. Es que valora la Biblia, por favor. Valórala. Porque tú sí puedes echar mano a la Biblia y cuando tú hables la Biblia, el Espíritu Santo te puede hablar directamente. Pero Job no tenía eso. Job no tenía. ¿Cuál sería la comunicación que tendría con Dios? ¿Cómo él era un hombre justo, temeroso y apartado del mal? ¿Cómo sería? Él no tenía esto. Tan solamente lo que ellos tenían era lo siguiente que te voy a decir. Era que se pasaba de padres a hijos lo que acontecía o lo que aconteció desde Job hacia atrás. Lo de Abraham, porque Job es tiempo patriarcal. Era en esa época. Entonces, solamente conocían y oían, solamente de oídas, lo que se contaban de padres a hijos. ¿De acuerdo? Ellos no tenían esto, pero tú sí lo tienes. Tú sí tienes la Biblia. Tú sí tienes la respuesta. A ti sí te se ha revelado. Lo que pasa es que tenemos que tener conocimiento pleno de valorar cada verso, cada capítulo, cada renglón, cada letra. Valórala, por favor. Porque aquí está escrito todo lo que tú necesitas para cuando estás triste, cuando estás hundido, cuando estás en momentos caóticos, cuando tienes tiempos de enfermedad, cuando tienes tiempos malos. Esta te anima, te levanta. Y si está aquí, es porque a ti te se ha revelado. Por eso hoy te digo, y permíteme esta palabra, os exhorto a que valoremos la palabra revelada. Nunca olvides eso. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la necesidad de la revelación. Para que tú veas la necesidad que tiene, la necesidad que es tener la Biblia revelada en tu casa, y en tu corazón y en tu mente. ¿De acuerdo? Vamos al primer punto. Esto es como una introducción, ¿de acuerdo? Al tema que estamos hablando. Dice Zofar a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La mente carnal, la mente carnal, la mente carnal es incapaz de comprender a Dios.
La mente carnal no puede entender las cosas de Dios. Los investigadores, la ciencia, están limitadas a lo material. Veo, creo. Si no hay nada, no puedo creer, es imposible. Eso dicen los científicos, ¿de acuerdo? Y ellos están limitados a lo material. Y los sabios, dice aquí, carecen de datos para poder ahondar y profundizar en la realidad de lo espiritual. Ellos esa parte no la creen. Por eso carecen de estas cosas. ¿De acuerdo? Dice aquí. Pero dice que se esconde detrás de la apariencia. Es decir, o sea, si Dios mismo no es el que toma la iniciativa para revelar las cosas, es imposible que el hombre pueda saberlo. Y si no es el mismo Dios que destapa el velo de las cosas oscuras y las cosas ocultas, el hombre nunca jamás lo podía conocer. Por eso yo di gracias a Dios por la Biblia, por la revelación de su palabra. Valórala, por favor. Valórala, ¿de acuerdo? Teniendo esto de introducción, vamos ahora a la necesidad. ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué es tan necesaria la revelación de la palabra? ¿Por qué es necesaria? Primer punto. Porque es imposible conocer los atributos de Dios sin una revelación. Es decir, nunca jamás conoceríamos los atributos de Dios si no es porque Dios lo ha revelado. ¿De acuerdo? Dice el autor de esta guía, dice, hagamos diferencia, en primer lugar, entre la existencia de Dios y el carácter de Dios. Vamos a separar, vamos a distinguir lo que es la existencia y el carácter de Dios, ¿vale? Atender ahora. Dice el mar, los árboles, las estrellas, el cosmos, los árboles, la creación, la naturaleza. Cuando tú ves el mar y ves tanta grandeza, tanto mar, y dices tú, Dios mío de mi alma, tanta agua. ¿Quién habrá sido el que ha puesto ahí tanta agua? ¿Cómo es posible que se mantenga ahí? Y cuando mira al cielo, estás mirando las estrellas y dices, Dios mío de mi corazón, esto es increíble. ¿Quién es el que ha podido hacer tanta grandeza tocando a las estrellas? Y no se cae ni una. Y todas están separadas. Y todas están en su lugar. O sea, dando a entender, tanto el mar como los árboles, como los ríos, como los mares, como los cosmos, como las estrellas. Esa creación a mí me está diciendo la existencia de alguien que ha tenido que poner eso ahí. O sea, lo que es la naturaleza, la creación, todo lo que es la creación, está revelando la existencia de un ser divino, de un ser todopoderoso. Perdón. De un ser todopoderoso. Es decir, me está diciéndome a mí y me habla de la existencia de alguien grande, de alguien sublime. Por medio de la creación, hay un verso en la Biblia, que me ha acordado, que está aquí puesto, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la naturaleza está diciendo y está manifestando y está revelando la existencia de alguien que no es humano, de un sobrenatural, ¿de acuerdo? Y ese es nuestro Dios. Eso manifiesta la existencia. Los mares, los ríos, las estrellas. Eso manifiesta, revela la existencia. Pero los árboles, las estrellas, el cielo, el mar, no me revela a mí, ni tampoco me dice a mí, por medio de esta revelación natural, no me dice a mí, ni me manifiesta ni el amor de Dios, ni que Dios es bondadoso, ni que Dios es misericordioso, ni que Dios es sabio, ni que tiene sabiduría. ¿Me entienden? Eso a mí no me lo revela.
la naturaleza creada me revela la existencia, pero no el carácter. ¿De acuerdo? El carácter de Dios, los atributos de Dios. Los atributos de Dios no me lo revela un árbol. Un árbol me revela la existencia de alguien que lo ha creado. La existencia, pero no me revela la parte del carácter, los atributos de Dios. O sea, si Dios nos revela que Dios es fiel cuando tú eres infiel, si Dios nos revela sus atributos, los atributos como por ejemplo es omnipresente, es omnisciente, es omnipresente, si Él nos manifiesta los atributos de Dios como que Él es amor, Él es misericordia, Él es eterno, si Él no lo manifiesta, si no habla de sí mismo, tú nunca conocerías que Dios te ama y que Dios te guarda y que Dios es misericordioso y que Dios es perdonador. Si Él no manifiesta, si Él no revela el carácter suyo, nunca jamás tú lo sabrías. Por eso es muy importante que valore, que entienda que la palabra de Dios es muy importante. Valórala, valorémosla, por favor. ¿De acuerdo? Porque sin una revelación de Dios exhaustiva de Él mismo, nunca conoceríamos la bondad de Dios, ni la misericordia de Dios, ni que Él es todopoderoso, ni que Él es omnisciente, omnipresente, ni tampoco que Él es sabio, tiene sabiduría. ¿De acuerdo? Nunca lo sabríamos si no es por medio de una revelación exhaustiva, tanto de su existencia por la creación, tanto que habla de sí mismo, hablando y revelando el carácter y también los atributos de Dios. Por eso es muy importante, amén, Fran Camacho, Dios te bendiga, Fran. Por eso es muy importante que valoremos la palabra de Dios, porque la revelación de la palabra es imprescindible para nuestras vidas. Primer punto, ¿por qué es necesaria la revelación? Porque es imposible conocer los atributos sin una revelación de Dios. Amén. Otro punto. Es imposible conocer o concebir la idea de la Trinidad sin una revelación. O sea, si Dios nos revela que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si Él no lo revela, jamás tú lo sabrías ni tampoco. Es cierto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe la palabra Trinidad, pero sí se ve cómo los tres trabajan, cómo los tres son uno. ¿De acuerdo? Aquí el autor de esta guía ha dicho, el hombre ha podido pensar en un Dios o en muchos dioses, pero el hecho de que exista un solo Dios en tres personas es imposible de conocer, ni por la luz de la razón, ni por la naturaleza, sino simplemente mediante una revelación especial de ese mismo Dios trino. O sea, si Dios mismo nos revela por medio de las Escrituras que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno, nosotros jamás lo sabríamos. Por eso es muy importante, y no me cansaré de decirlo en todo el curso que vamos a dar ahora de este tema, por eso es muy importante que reconozcamos que es muy necesaria y que valoremos la palabra de Dios. Valórala, porque aquí está la salvación o la condenación del hombre. Aquí está todo escrito. Por eso es muy importante, agárrate a la palabra, cree a la palabra, valora la palabra, que bendito sea su palabra. Amén, amén. Segundo punto, es imposible concebir o conocer la idea de la Trinidad sin una revelación exhaustiva. Tercer punto, es imposible conocer la gracia de Dios sin una revelación. Aquí me gozo yo. Bueno, me gozo entonces, vaya. Es imposible conocer la gracia de Dios sin una revelación. Es decir, si Dios nos revela la gracia de Dios, tú no lo sabrías. Mira,
Dice el autor de esta guía, el mundo no sabe lo que es la gracia de Dios. La gracia es más que compasión y más que la longanimidad. Es el favor de Dios hacia los pecadores. Es el favor de Dios hacia los pecadores. Pero si yo no me lo merezco, no te lo mereces, Julio. Pero así es Dios. Es el favor hacia los pecadores. Dice, es el favor divino hacia los pecadores, manifestado al enviar a Jesucristo al morir por ellos para que sean salvos. ¿Quién podría imaginar tal plan maravilloso de salvación para los hombres? Sería imposible sin una revelación divina en el nombre de Jesús. Mira, voy a contar una anécdota tocante a gracias para que lo entendamos, que yo sé que lo entendemos, ¿de acuerdo? Pero para que lo entendamos mejor. Yo leí una vez esta anécdota, o escuché esta anécdota. Era una clase donde había muchos niños, y había niños de todas formas, ¿de acuerdo? Pero había un niño que estaba malo, que estaba enfermo, que estaba muy débil, que estaba muy delgado. Y este niño pues, hizo un alboroto en la clase. Hizo un alboroto en la clase, y el profesor, cuando lo vio, lo llamó y le dijo, tú estás castigado y te mereces que te castigue. Y dice que este maestro cogió una vara para golpearle. Ese era el castigo, porque había hecho algo que estaba mal. Y iba a golpearle con una vara. ¿De acuerdo? Antiguamente los maestros los pegaban, a mí me han pegado. A ti también, seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, porque había hecho un alboroto en lo que es en la clase, y el profesor pues le quería golpear, le quería castigar. Pero entre medio de todo eso, dice que salió un joven más grande que él, más sano que él, más fuerte que él, más robusto. Y se levantó él y dijo, profesor, se acercó, se levantó, dice, y se levantó el jersey y descubrió sus espaldas. Y dijo, por favor, los golpes que él se merezca por la desobediencia o por lo que él haya hecho, esos golpes quiero que me los des a mí, y él queda aparte y queda salvo de los golpes que tú le quieres dar a él. Dámelos a mí y él queda, su deuda queda saldada por el mal que ha hecho. Y el profesor se quedó, cuando vio eso, se quedó un poco, claro, parado. ¿Que tú quieres pagar por él? Sí, él está débil, él no puede, pero aquí están mis espaldas. Azótenme a mí, que yo voy a recibir el castigo de él y él queda impune de la causa por la cual tú le quieres castigar. Pues esa es una gracia. Esa es la gracia. Tú eras merecedor y yo era merecedor del castigo por causa del pecado. Éramos culpables, no había quien nos la librara. Sin embargo, salió Jesucristo y dijo Cristo, yo quiero pagar por todos ellos para que ellos queden salvos del castigo y queden impunes del castigo que se merecen. ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo se dejó clavar en la cruz del Calvario, dejó morir, que le hicieran todo lo que le hicieran para pagar lo que tú y yo mereceríamos. Y gracias a esa gracia, tú y yo hoy podemos decir que Él ha pagado, Él ha saldado tu deuda. Como dijo Cristo en la cruz del Calvario, consumado es, tetelestai, tu deuda ha sido saldada. Eso, amén, eso que te he contado ahora mismo, tú y yo lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo ha revelado. Si no hubiese una revelación, jamás conoceríamos lo que es la gracia de Dios. Hay gracia, hay salvación. Dios pagó el precio. Dios lo ha hecho todo para todo aquel que quiera acercarse a Cristo y quiera salvarse. Hay uno que ya ha pagado para que tú puedas gozar un día con Él en los reinos de los cielos. Pero esto fuera sido imposible
si no hubiera habido una revelación de la palabra. Tú sabes que tú tienes una salvación y te han dado las directrices para que tú continúes, para que tú sigas, gracias a la revelación de la palabra, para que nosotros hoy podamos decir, si Cristo viene, yo me voy con él. Yo me voy, que me voy, que me voy, que se quede quien quiera. Nosotros nos vamos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es necesaria, es importante la revelación de la palabra. Y cada punto que vaya dando lo voy diciendo, ¿de acuerdo? Valórala, por favor. No la menospreciemos. Hagamos caso de esta, porque este es el mapa que te va a dirigir un día al reino de los cielos. Gracias a esta tienes hoy en día el billete sacado y pagado para que tú puedas marcharte con Cristo en el momento que Él quiera venir. Por eso, valórala. No desobedezca a la palabra. Ponle interés a la palabra y obedécela en el nombre de Jesucristo. Y que ninguna situación te meta miedo, ninguna pandemia te meta miedo. Que no tengas miedo, porque Dios te protege, Dios te guarda en el nombre de Jesucristo. Y que haga Dios lo que quiera con nosotros. Que haga lo que quiera. Él es el dueño nuestro. Y como dueño, que haga con su voluntad quiera en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Es imposible conocer la gracia de Dios sin una revelación. Cuarto punto. El hombre no conoce, escúchame, el hombre no conoce el origen y tampoco el propósito de su existencia sin una revelación de Dios. Dios te bendiga, Mergo. Es decir, sin una revelación de la palabra, jamás conocería cuál es tu existencia y cuál es tu propósito aquí en la tierra. ¿Por qué sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu cometido? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Quién nos ha creado? ¿Cómo nos han creado? ¿Venimos del mono o de la mona o de dónde venimos? ¿O ha sido esto un cataclismo? ¿Esto cómo es? Dice, el hombre no concibe, no conoce el origen y el propósito de su existencia sin una revelación. Escúchame. El autor de esta guía dice, el hombre necesita luz sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. Mucho se ha especulado sobre el problema del origen del hombre, pero nadie ha podido dar una solución satisfactoria de este enigma. Solamente la revelación de Dios resuelve el problema, revelando la verdad de que el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo hubiera sido posible conocer una cosa que parece increíble, una verdad que hace tanto bien a nuestras almas? ¿Cómo lo hubiéramos conocido? Muy sencillo, solamente por medio de la revelación de aquel que hizo al hombre. O sea, ya sabemos, a ciencia cierta, los demás que le sobran, que nosotros hemos sido creados porque el divino de los divinos, que es nuestro Dios, ese fue el que hizo al hombre. ¿De acuerdo? Ya conocemos nuestro pasado. Conocemos nuestro pasado. Nuestra existencia es gracias a Dios, porque Dios nos creó. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué sabemos que hemos sido creados a su imagen y su semejanza? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabes tú? ¿Por qué lo sé yo? Porque la palabra nos lo ha revelado. Por eso es necesaria, por eso es importante la palabra de Dios. Amén. Quinto punto, ya nos quedan 2 puntos. El quinto punto dice, es imposible conocer el propósito de la existencia del hombre en la tierra sin una revelación exhaustiva. Es decir, conocemos el origen, conocemos nuestro origen, quién nos ha creado. Pero ahora falta conocer el propósito. ¿Por qué conocemos el propósito nuestro? Mira, el autor de esta guía dice, el hombre fracasa porque se ha equivocado en cuanto a este asunto tan importante. Muchos creen que el hombre es un accidente de la naturaleza y que su existencia
carece de propósito verdadero. Del mono, de la mona, del cataclismo, ¿de dónde venimos? De un accidente. ¿Cómo es esto? Dice, pero cuando el hombre descubre que su misión es glorificar a Dios, cuando el hombre descubre por medio de la revelación de la palabra que el propósito del hombre es glorificar a Dios y lo cree, toda su vida cambia por completo. Ahora comprende que la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía, después de saber que hemos sido creados a su imagen y su semejanza y que nuestro propósito es glorificar y adorar a Dios, lo que tenemos que hacer es alejarnos del mal y obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué yo sé que tengo que alejarme de la voluntad de Dios? ¿Por qué yo sé que tengo que alejarme del mal? ¿Por qué tengo que obedecer la voluntad de Dios? ¿Por qué lo sé yo? Porque la palabra de Dios me lo ha revelado. Por eso es importante que valore la palabra de Dios. Amén. Sexto punto y terminamos. Dice, el sexto punto dice ahora, mira, es imposible conocer el estado futuro sin una revelación. Repito, es imposible conocer el estado futuro sin una revelación. Dice el autor de esta guía, dice, las opiniones del hombre han sido muy variadas en relación a esto. Es decir, la opinión de los hombres ha sido muy variada en relación tocante al tema del futuro del hombre. Unos han dicho que la vida se extingue con la muerte y deja de existir. Otros han dicho que se vuelve a encarnar, que es la reencarnación, y otros se han imaginado un cielo de placeres mundanales. Estas teorías confunden y se sumergen a las almas en sincera desesperación. A ver qué pasa aquí, cómo es esto. ¿Me muero y no existo más? ¿O me muero y se acabó? ¿O me reencarno? ¿O me muero y voy a un sitio donde hay muchos placeres mundanales? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Esto se hunde, se sumerge las almas en una sincera desesperación. ¿Cómo hubiéramos llegado a saber que la vida no termina con la muerte? ¿Cómo sabemos nosotros que la vida no termina con la muerte? Lo sabemos. Porque cuando uno parte, ahora empieza la verdadera vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la revelación de la palabra no lo ha comentado y lo ha dicho. Cuando un ser querido parte, nosotros tenemos un consuelo y una esperanza. Y esa esperanza la ha revelado esta. Y como lo creemos a pie juntilla, eso nos da ánimo. No nos hunde. Al contrario, es cierto que las separaciones duelen mucho, pero tengo una esperanza y tenemos una esperanza viva. Y esa revelación está aquí. Y si está aquí, gracias a esta que está aquí, nosotros nos consolamos. Porque sabemos que un día pronto lo vamos a ver. En el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que la vida no acaba con la muerte? ¿Cómo hubiéramos sabido del juicio de Dios? ¿Cómo hubiéramos llegado a saber que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Cómo hubiéramos sabido todas estas cosas? Es imposible sin una revelación por parte de nuestro Dios. Es decir, la revelación de Dios tocante al futuro es oscuro, pero la revelación disipa las tinieblas e ilumina el futuro con las promesas de la salvación en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo sabemos y cómo podemos decir, es cierto que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia? Como dijo el apóstol Pablo,
¿Cómo podemos decir nosotros a ciencia cierta que para mí vivir es Cristo y la muerte es ganancia? ¿Es ganancia por qué? Porque la palabra del Señor me revela, nos ha enseñado que después de la muerte viene la verdadera vida con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque gracias a la revelación de la palabra nos ha enseñado y nos ha iluminado y nos ha dicho que después de la muerte empieza una vida mejor. Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, mi vida es Cristo, pero para mí la muerte es ganancia. Santo es el Señor. ¿Cómo podemos saber que la paga del pecado es la muerte? Si no estuviese revelada, no lo sabría. Es verdad que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios más la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿Cómo podemos saber eso? Muy sencillo, porque nos ha revelado la palabra. Dios nos ha revelado todas esas cosas. ¿Y cómo podemos saber, amén, que tenemos un lugar donde estaremos, donde no habrá más llanto ni más dolor? ¿Cómo lo podemos saber si no hay una revelación de la palabra? Por eso, el tema de hoy es la necesidad de la revelación. Lo resumo en 2 palabras. Es necesaria la revelación porque sin la revelación no conoceríamos los atributos de Dios. No sabríamos si Dios es amor, si Dios es misericordia, no lo sabríamos. Si Dios nos perdona, no lo sabríamos. Sin la revelación de Dios nunca conoceríamos la Trinidad, que es un Dios trino. Sin la revelación de Dios nunca conoceremos la existencia de la gracia de Dios. Sin la revelación de Dios nunca conoceremos ni tampoco ni nuestro origen, ni nuestro propósito. Y tampoco conoceríamos el futuro que nos espera, si no es por medio de la revelación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos que me estáis escuchando, el tema de la revelación de la palabra, hemos hablado del concepto y ahora hemos hablado de la necesidad de la necesidad de la revelación. Es muy necesaria, muy necesaria. Gracias a la palabra, tú hoy puedes coger y marcarte una vida derecha, un camino justo, un camino con dirección hacia el cielo. Si no es por medio de la revelación de la palabra, nosotros no lo sabríamos. Por eso, y acabo con esta palabra, como he empezado, por favor, valórala. Pongámosles atención a la palabra. Cumplamos con la palabra, porque gracias a esta, un día estaremos en los reinos de los cielos. Que bendito sea su nombre. ¿Vale? El tema de hoy, la necesidad de la revelación de la palabra. Vamos a dejarlo aquí, porque el próximo punto es una maravilla. Vamos poco a poco haciendo brechas y abriéndonos la mente. Yo quiero que te vayas con este pensamiento. Abre tu mente. Abre tu mente. Está todo malo. Abre tu mente. Que gracias a la revelación de la palabra, hoy tú estás escuchando esta clase. Porque si no fuera eso imposible. Sin la revelación nunca hubieras conocido la gracia de Dios. Amén. Así que el próximo punto, ya diré cuando tengo clase, porque ya lo diré yo, ¿de acuerdo? Porque el lunes no puedo, porque el lunes tengo yo clase mía. A lo mejor el martes puede ser que sigamos o hagamos un culto, una predicación, ¿de acuerdo? O clase, ya lo comunicaré, ¿de acuerdo? Hacer los ejercicios. Enhorabuena a aquellos que han aprobado, ¿de acuerdo? Aquellos que han aprobado. Sigue adelante, sigue estudiando, por favor, ¿de acuerdo? Hacer los exámenes. Preguntas que queráis, me llamáis. Yo intento contestarla antes o después, pues sabéis que la contesto, porque paso estoy. La próxima clase es un tema muy importante. Son las clases de revelación que hay. Un tema impresionante.
no te la pierdas, ¿vale? Vamos a dar gracias. Ah, pues ya está. Pues ya está. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias. Señor, gracias, Dios mío, por esta clase. Gracias por tu presencia. Gracias por el entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias a tu revelación. Sabemos que tenemos que rogarte, tenemos que pedirte. Gracias a la revelación de tu palabra, sabemos a quién tenemos que dirigirnos, que tú eres bondadoso. Gracias a la revelación de tu palabra, conocemos tus atributos, que eres amor, que eres bueno, que eres grande, que eres misericordioso. Gracias a eso, Señor, yo lo sé, que tengo que adorarte a ti. Gracias en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quédate en casa, no salgas, ya lo sabes, que ya pronto, si Dios lo permite, vamos a salir de esta. Y a nuestra hermana Antonia ya pronto vamos a tener en la casa. Y a todos nuestros hermanos que están enfermicos también Dios los va a sacar en el nombre de Jesús. Adiós y que Dios te bendiga. Y ora por mí, campeón.